Bienvenidos, estimados participantes. Quien los saluda es Juan Crisóstomo Llosa Maywa. Soy psicólogo clínico del Centro de Salud Mental Comunitario de San Gabriel Alto, coordinador de niños y adolescentes del servicio. Y para el inicio de esta sesión quisiera compartir con ustedes esta imagen y un artículo para que ustedes lo puedan analizar. Luego de haber observado las imágenes y el artículo en este caso, ¿qué podemos analizar de ellas? ¿Cómo ustedes tratarían el trastorno del desarrollo intelectual? Para responder a esta interrogante, permítanme abordar hoy con ustedes el tema: ¿qué consideraciones deben tener para el plan de tratamiento en niños y niñas con trastorno del desarrollo intelectual? ¿Qué consideraciones deben tener para el plan de tratamiento en niños y niñas con trastorno del desarrollo intelectual? El tema que vamos a tener en este caso, esos son los contenidos. ¿Qué es el trastorno del desarrollo intelectual? ¿Qué se debe tener en cuenta respecto al trastorno del desarrollo intelectual en niños y niñas? ¿Cuáles son las estrategias que se deben tener en el tratamiento de niños y niñas con trastorno del desarrollo intelectual? Y finalmente, las referencias. El tema es muy amplio, así que vamos a tratarlo de resumirlo lo más breve posible. ¿Qué es un trastorno de desarrollo intelectual? Implica el déficit del funcionamiento intelectual referido al razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, la abstracción, el proceso de aprendizaje académico y la experiencia de juicio, entre otros. Y además, y el proceso adaptativo. También, en este caso, el dominio de conceptos tanto sociales y prácticos de las personas con distintos grados de gravedad. Esta es una nueva denominación del DSM-5 que sustituye a la previa de retraso mental, que anteriormente también un retardo mental, ¿no? Ahora, generalmente se clasifican los trastornos de desarrollo intelectual según el del DSM-5. Habla de un proceso leve, que hablamos con las personas que tengan un CI, un coeficiente intelectual de 50 a 69. En este caso, el predominio conceptual, hablamos que en preescolares y escolares generalmente, y también le estoy dando algunos alcances, tanto que pueden ver en los adultos, pero generalmente nos vamos a hacer en la etapa de niños y niñas en este caso. Podemos referir que en esta etapa es un proceso leve. Tal vez no puede haber diferencias tan marcadas en este caso. Tal vez se nos haga un poco difícil hacer las evaluaciones, pero en el proceso escolar vamos viendo que ya tiene dificultades en los aprendizajes, específicamente de repente en la lectoescritura, en la aritmética, ¿no? Tanto en el manejo del tiempo o dinero. Ahora, también tenemos que ver que en este proceso hay un factor de dominio social que también va afectado, como es un proceso inmaduro en las cuales se relaciona socialmente. Las comunicaciones, las conversaciones y el lenguaje son más concretos o inmaduros, ¿no? También tienen dificultades de la regulación de las emociones y el comportamiento. También, en este caso, la comprensión es muy limitada del riesgo de las situaciones sociales que puedan haber. Ahora, en el dominio práctico, en este caso, los niños o niñas en este proceso tienen un proceso apropiado para la edad en el cuidado personal. Sí, son conscientes de que sí, necesariamente tienen que tener un cuidado personal, pero necesitan una cierta ayuda para las tareas de la vida cotidiana, ¿no? Que pueden ser un poquito más complejas. Ahora, generalmente esto se va, en este caso, manifestar también en la vida adulta, ¿no? Las habilidades recreativas son similares, ¿no? También, en este caso, tenemos que las competencias en los trabajos, en este caso, no destacan en sus habilidades conceptuales. Muchas veces se va a disminuir un poquito de esa parte, ¿no? Y generalmente vamos a ver estos temas en un proceso leve, un poquito menos, de repente,
menos de gravedad, no tan complejo en este caso. También pasamos en un proceso eh, moderado, que nos habla, ¿no? De otro nivel moderado, también tenemos un modelo, en este caso grave, y finalmente vamos a tener un nivel profundo. Todo esto generalmente lo podemos encontrar con el DSM-5, ¿no? Que se basa en los dominios que va a tener en este caso la persona, ¿no? En el marco conceptual, en el dominio social, en el dominio práctico. En el lado moderado podemos tener algo muy específico. En caso de niños y niñas, vamos a ver que sí va a haber un notable reducimiento en el aprendizaje de la lectoescritura, en las matemáticas, el tiempo y la comprensión, en este caso. El lenguaje también puede estar afectado. Y en el tema del dominio social, su lenguaje en este caso es menos complejo y algunos de ellos sí tienen dificultades para poder establecer una buena comunicación, ¿no? En el dominio práctico, en este caso, el aprendizaje requieren mayor interacción de otras personas, como para comer, vestirse también. Ahora, en el tema moderado, recordemos que el CI, estamos hablando un marco de 36 hasta 49. En el nivel grave, hablamos de 20 a 35, ya es en este proceso, las capacidades conceptuales son más reducidas. Entonces, el dominio social también, el lenguaje es bastante limitado. El dominio práctico, tenemos que ver que las necesidades de supervivencia son constantes y necesitan mucha ayuda cotidiana, ya sea para comer, vestirse y bañarse también. Ahora, en el nivel profundo, generalmente hablamos ya debajo de un CI, de un coeficiente intelectual de menos de 20. Ahí vemos que las capacidades conceptuales, en este caso en los niños y niñas, implican generalmente una gran dificultad, ¿no? Entonces, vamos a ver que las dificultades, ya sean en este caso, de repente, eh, que requieren de un mundo más, un proceso simbólico en este caso. En el dominio social, tenemos claro que la comprensión son muy limitadas de la comunicación en el habla y la gesticulación, ¿no? En el dominio práctico, en este caso, hay mucha dependencia tanto en lo físico, en la salud y en la seguridad. Entonces podemos ver que en los niños en este proceso, con un nivel profundo, generalmente van muy limitados sus capacidades, ¿no? Y que requieren de la ayuda, en este caso, de una persona específicamente. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta respecto al trastorno de desarrollo intelectual de un niño o niña? ¿Qué factores intervienen? ¿Son genéticos? Sí, ¿no? Son genéticos porque aparece, en este caso, el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que están mucho relacionados con en este caso, con respecto al trastorno de desarrollo intelectual, ¿no? Tanto que puede ser leve, moderado, grave y profundo, ¿no? También estamos hablando que el proceso del desarrollo del embarazo, que hay agentes tóxicos que la madre de repente puede ser consumo de la ingesta de alcohol de repente o drogas, también enfermedades virales, o también puede ser el proceso diabético, ¿no? También en este proceso de embarazo, en este caso, puede las caídas, los accidentes, este traumatismo puede generar, en este caso, un trastorno de desarrollo intelectual. También se ha visto, en este caso, en el proceso de parto. No es lo mismo hablar de un parto premadurez, ¿no? Con traumas, con hipoxia, ¿no? Con un parto normal, en este caso. También tenemos que tener en cuenta, en este caso, las primeras etapas de la vida, en este caso, la primera infancia, ¿no? Porque pueden presentar enfermedades virales que afectan el sistema nervioso central. Ahora, las estrategias que se deben tener en este caso para el tratamiento de niños y niñas con trastorno de desarrollo intelectual, tenemos que tener claro, primero, ver los síntomas
y en este caso, los síntomas sugestivos que puede haber en un trastorno de desarrollo intelectual. Para esto necesitamos hacer una anamnesis, valorar la historia, en este caso de desarrollo, porque como hemos visto, las causas que puede ser son variadas. Entonces necesitamos comenzar a analizarlo detalladamente. Ahora, las consultas que vamos a tener generalmente es porque los padres vienen, porque su niño ha sido derivado de parte del colegio y el colegio les ha pedido una evaluación de repente porque el niño no aprende, ¿no? El niño tiene problemas de conducta o se sale del salón. Entonces, los profesores refieren para una evaluación. Para esto nosotros tenemos que tener claro estos síntomas, ¿no? O síntomas subjetivos, en este caso, que nos vienen en este caso. Ahora, si ya tenemos una sospecha que puede haber un trastorno de desarrollo intelectual, entonces vamos a comenzar a valorar de repente las habilidades adaptativas y tanto el coeficiente intelectual, ¿no? En este caso, también tenemos que tener en cuenta que no solamente es una evaluación solamente de psicólogos, sino también es una evaluación multidisciplinaria donde tiene que actuar tanto el psiquiatra, ¿no? Tanto en este caso, de repente, eh, la trabajadora social, de repente, ¿no? Porque se ahonda la información para poder tener claro en este caso, ¿no? Recordemos que si hay una sospecha de trastorno de déficit del desarrollo intelectual, en este caso, tenemos que analizar y hacer una evaluación también auditiva, ¿no? Y eso es importante y eso generalmente hacen los médicos, ¿no? La evaluación también, en este caso, de cariotipo, porque recordemos que hay un factor genético que afecta también al desarrollo intelectual. Y luego, de acuerdo a esto, nos vamos a plantear intervenciones en este caso. Les voy a presentar un caso. Necesito que ustedes lo analicen. Este es un caso de Luis. Es un niño de 6 años, ¿no? Segundo gemelo y tercero de 3 hermanos. De un bebé a otro hubo un transcurso de 15 minutos y la hora de nacimiento tuvo lugar una sepsis por la placenta del primer bebé, por lo cual estuvo ingresado 16 días en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Los familiares comenzaron a darse cuenta de que el niño presentaba un problema a los 6 meses, cuando observaron que él no avanzaba de la misma manera que su hermana gemela. Cuando su hermana ya mantenía la cabeza, a él siempre se le iba para atrás y estaba continuamente rígido. La hermana comenzó a mantenerse de pie y a dar pasos cuando él todavía no lo hacía. Y se, va, y se pasaba todo el tiempo llorando, con un llanto insoportable. A los 9 meses se le derivó a psicomotricidad en una clínica para trabajar con él las diferentes áreas, motricidades, como la motricidad fina, la motricidad gruesa, ¿no? Etcétera. Luis nunca llegó a presentar agresividad en ninguna situación, salvo que actualmente en situaciones concretas, cuando quiere algo y no sabe cómo pedirlo, recurre a agresividad para expresar que quiere algo. En este caso, pega a su hermana y a su mamá. Es una persona muy expresiva y con falta de interés y colaboración cuando a él se le apetece. Como pueden ver ustedes, ¿no? Hagamos una pausa para responder a esta siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Ustedes qué plan de tratamiento considerarían ante el proceso expuesto? Bueno, sigamos desarrollando el tema. El tratamiento, en este caso, generalmente, al caso que podemos tener, específicamente en el trastorno de desarrollo intelectual, es un tratamiento multiprofesional, ¿no? Donde vamos a tener el tratamiento, en este caso, psicológico, ¿no? Las intervenciones terapéuticas, ya sea de terapistas ocupacionales, ¿no? O terapistas de lenguaje. En este caso también vamos a tener que seguir trabajando el tema de la atención, la estimulación cognitiva, terapias de aprendizaje,
Entonces también vamos a ver un tratamiento farmacológico, médico o psiquiátrico en este caso. Entonces, el tratamiento generalmente es interdisciplinario. Las conclusiones, en este caso, el trastorno de desarrollo intelectual, se tiene que tener claro que el término para referirse a las personas que se caracterizan por presentar déficit en el funcionamiento intelectual. Ya no hablamos de un retraso. Anteriormente se hablaba de un retraso, un retardo de repente cognitivo, de repente. Ahora hablamos de un déficit en el funcionamiento intelectual y para eso nos referimos al trastorno de desarrollo intelectual, ¿no? Tenemos que tener que las causas son muy numerosas. Se han establecido diversas clasificaciones. Lo que yo le he mencionado, algunas de esas clasificaciones, en este caso podemos ver que está referido a un proceso prenatal, perinatal, postnatal. Dentro de ellas también están las genéticas y las adquiridas, ¿no? Ahora, la otra conclusión que las intervenciones, tanto en niños y niños con trastornos de desarrollo intelectual, se basan en las evaluaciones de las necesidades sociales, educativas, psiquiátricas y ambientales que tienen. Por eso es un trabajo en conjunto de todos los profesionales. Estimado participante, hemos llegado al final de esta exposición y antes de despedirme quisiera dejarlos con una pregunta. Con todo lo aprendido, en este caso sobre el trastorno de déficit intelectual, ¿ustedes se comprometen a aplicar estos conocimientos en su labor diaria en el beneficio de las personas con las cuales trabajan? Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias por su atención.